Las Invenciones. Charla sobre el proceso creativo y sus vericuetos con María Canale. Hola, mi nombre es María Canale. Soy actriz, docente, cineasta, inventora. Este podcast es una bifurcación del taller de invenciones, el laboratorio de búsqueda, prueba y experimentación creativa que guío, en el que participan artistas de diversas disciplinas. En el taller se trabajan proyectos creativos en desarrollo o se arranca a desplegar ideas desde cero. A partir del taller surge la posibilidad de tener conversaciones con artistas y creadores que sigo y admiro, con colegas y maestros. 4 de junio de 2024. Dolores Fonsi y Francisca Ure. Dolores Fonsi es actriz y directora de cine. A los 17 años empezó a trabajar en televisión y después de ser parte del elenco de Verano del 98, consiguió sus primeros roles en cine. Trabajó con directores como Marcelo Piñeiro, Damián Cifrón, Luis Ortega, Claudia Llosa, Santiago Mitre y Constanza Novik, entre otros. En el año 2023 estrenó su primer largometraje como directora y guionista, Blondie. Actualmente se encuentra en la preproducción de su segundo film como directora. Francisca Ure estudió ciencia política, se formó como actriz en la escuela de Claudio Tolcachir con maestros como Guillermo Angelelli, Alejandro Catalán y Javier Dolte. Trabajó en producción y asistencia en espectáculos de Cristina Vanegas, Claudio Tolcachir y Chamé Buendía. Dirigió ¿Quién sabe Marta?, obra de su autoría por la que recibió el premio María Guerrero Revelación. Hace más de 15 años forma actores y directores, realiza supervisión de guiones y dirección de actores en proyectos audiovisuales. Podemos ver su más reciente trabajo en dirección en Modelo Vivo Muerto, obra de BlaBla y compañía. Lo que van a escuchar a continuación es el archivo de audio de Las Invenciones, el ciclo de charlas que se hizo en Junta, el bar de Futurock. Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Las Invenciones, estas charlas que estamos haciendo sobre el proceso creativo con artistas de múltiples disciplinas. Y les pido un fuerte aplauso para nuestras invitadas de hoy, Francisca Ure y Dolores Fonsi. Voy a ir directo al grano, que es donde me gusta empezar, que es como el nacimiento del deseo y los momentos en los que uno empieza a vislumbrar, yo quiero ir por acá. Leí por ahí que vos, Dolo, te llevó tu abuela a tus primeras clases de teatro. Bueno, Fran viene de una familia en la que había mucho contacto por tu papá con la tele, el teatro, pero después vos hiciste como unas curvas antes de decidir ir en esa dirección. Y bueno, me interesa que pensemos un poco esos momentos en donde uno dice, acá hay algo de lo que yo me quiero agarrar y quiero tirar de este hilo, que en general son intuiciones que tienen que ver con esos momentos de la infancia o de la adolescencia. Y bueno, que empecemos por ahí, que me cuenten un poco. Bueno, vos que sos tan articulada, empezá, Fran. Me cagaste. ¿Sí? A ver, yo no tengo claro el momento en el que se dio en particular, porque era muy chica, me parece. Empecé teatro en la secundaria, en un taller que había como cualquier otro. Tuve la suerte de que había una maestra que era una genia en un colegio que podía tocarte cualquiera. Bueno, una genia total que venía de estudiar con Serrano. Y ella un poco me cambió la vida a mí en ese sentido. Y para mí ir a las clases era medio desaparecer de una secundaria que me parecía horrorosa. O aparecer, ¿no? Sí. Me acuerdo cuando vi Billy Elliot, no sé si la tienen, sí, pero salí bailando todo, claro, como una hora. Sí, que decía esto de que le gustaba desaparecer, ¿no? Y yo dije, me pasa lo mismo, esa sensación de que vas a un ensayo o a una clase y el tiempo no ocurre o está en paralelo, y eso me fascinaba. Yo esperaba toda la semana que sea miércoles y que me tocara ir en la secundaria. Además que venía de una primaria súper hippie y pasé a un colegio lleno de gente, alemán, nada que ver, y me indignaba porque había, me acuerdo de chicas yo escuchaba a Charly García, y había una chica con una remera de Inglaterra que para mí era como, che, hermana, estás del otro lado. Traición. Y claro, y el taller de teatro era como el refugio hippie, donde se hablaba del centro de estudiantes y bueno, para mí ahí había vida, entonces yo quería ir ahí. No era tan consciente de que tenía que ver con mi historia familiar, no, para nada, me fui dando cuenta con el tiempo y se me hacía una adicción, y la verdad es que es una adicción hoy. A veces me pasa que vuelvo de dar clases y digo,
no quiero volver a nada que no sea estar en este espacio. Entonces no tengo muy claro de dónde nace el deseo en ese sentido. Y también me pasa que, bueno, dando clases o estando ahí, es como que siempre hay un nuevo contrato con hacerlo. No siento que lo haga en automático. Es como, hay un deseo, el otro día lo pensaba, un deseo de estar con lo humano, con lo genuino, como estar ahí. El teatro tiene esa característica al ser presente, a diferencia de otras ficciones, que te permite estar como trabajando con los actores diciendo, che, dale, vamos a lo que está vivo, dale, empujar un poco más, buscar un poco más, encontrar ese momento donde está lo genuino, donde está lo desorganizado, de lo que está por fuera de lo estándar, ese momento donde la persona quiebra, donde y si veo una escena que me gusta la veo 1000 veces, ponele, entonces como que me atrapa, me pasa eso. Bueno, acá con la señora directora de Blondie, que le escribí y dije, la escena de la pileta, ponele, a mí me pasó que la vi y dije, la construcción de esa escena está viva, está por fuera de lo que esa mamá está construida emocionalmente fuera de lo estándar. Y a mí eso me desvela por completo. Entonces, no sé si hay una elección o algo, es como una pulsión permanente y un idioma que si no lo hablo, no sé, no me siento viva. Es más eso. Okay. No sé si te respondí. Sí. Sí. No, yo siento que de chica, sí, un poco inconscientemente, había una necesidad, o empecé a pensar o a entender que yo quería hacer películas. ¿Pero por qué? Porque iba al cine y desaparecía de mi realidad, y esa realidad se convertía en un universo que me compartían por 2 horas, donde yo me abstraía totalmente de cualquier cosa. Terminaba la película y era una depresión, era realmente una depresión. Exacto, volver a las cosas. Es un bajón cuando termina la película y volvés a la calle, pasa el colectivo, está la caca del perro. Llegaste tarde, llega comida, todo el mundo que viene. Entonces entendí que quería ser actriz, pero porque entendía que quería hacer películas, más que una relación con la actuación o con el teatro, con lo que sea, era más el cine, que era ese mundo que a mí me volvía loca. Desde chica esto, o sea, yendo al teatro, mi abuela me llevó a estudiar teatro, pero yo le pedí, ella me llevó a los 12, después mi mamá me dijo, no, terminé el colegio, después terminé el colegio, después tuve un gran maestro que es Gandolfo, que me cambió la vida. Se me cambió la vida completamente, como en todo sentido, no solo como actriz, sino como persona. Y ahí empieza un camino de recorrido, de conectar, bueno, ya con un deseo que ya estaba concretando de actuar. Ya actuaba en verano del 98, venía actuando desde Canal 9 a los 17 y verano del 98 fue a los 19. Y a partir de Gandolfo y estudiar con él, que básicamente era volver a mi casa todos los días llorando cada vez que iba a las clases. O sea, ese era como una cosa de un despertar constante que era tan abrumador como vital. Y, o sea, es un momento que lo recuerdo como algo de un crecimiento y de una búsqueda muy divertida también y muy... Como pegar un estirón vital. Totalmente. Sí, fue como un momento donde empezar a tener conciencia de lo que cada uno tiene para dar, potenciar eso y armarlo en función de lo que sos, quién sos, que estás toda la vida tratando de descubrirlo. Entonces el cine ocupa ese primer motor, o sea, esa primera cosa que yo quería, no sé cómo, no sabía cómo, pero sabía que actuando era una manera. Entonces empecé a estudiar teatro y pasó. Y después en el tiempo el deseo se pone en las cosas, o sea, el deseo aparece cuando aparecen cosas cuando uno tiene ganas de hacer algo y por qué es muy subjetivo y depende de la necesidad de cada uno de qué querés hacer, por qué y cómo y cuándo y en qué condiciones. Y eso se va forjando. Primero tenés mucha voluntad y poca técnica y teoría, y entonces vas contra la cabeza, contra la pared, todo lo que podés. Después se va nivelando y vas teniendo menos voluntad, más experiencia, y cada vez menos voluntad y cada vez más experiencia, porque bueno, la edad y el tiempo. Entonces ahora, digamos, en el tiempo es, bueno, hacer las cositas que realmente tenés ganas de hacer, que te movilizan hacia algún lado por alguna razón en particular y personal, que después terminan siendo de todos, no solo de uno, ¿no? Entonces el deseo hoy, desde ese momento hasta ahora, se parece en el sentido de que esta abstracción que te da la alegría de hacer con el otro y con los compañeros, si es una película, una obra, yo prefiero hacer películas, es la misma excitación, efervescencia y esta cosa viva que Gandolfo era muy maestro de la verdad en el momento y de lo vital y de lo vivo. Me parece que las dos siguen muy fieles a eso. Me interesa que pensemos en el ponerse a dirigir, las dos
hacen como un camino como actrices primero. Bueno, Fran, vos dirigiste desde que empezaste a trabajar dando clases en la escuela. Digo, eso es una manera de dirigir, pero de decir, ok, bueno, me pongo a dirigir o a dar clase a actores y vos con Blondie. Y bueno, quizás también, no sé si vislumbraste algo de eso cuando produjiste Soy tu fan, como algo de estar en un proyecto desde otra óptica. Y a mí me gusta hacer esto que les digo unas cosas que ustedes dijeron en diferentes momentos. Cambiamos mucho también. Sí, bueno, pero yo creo que estamos, o sea, si les traigo unas cosas que han dicho es que me parece que están bien. Dolores, vos dijiste, pasar a dirigir siendo actor no es lo mismo que dirigir a secas. Me interesa que entremos ahí. Y Fran, vos dijiste, dirigir saca lo mejor de mí. Me gusta trabajar en un clima de calma y solidaridad. Me gusta generar confianza. Pará, Ya no, ves. es verdad, boluda. Escuchá esto que dijiste, que me parece muy bien. Es un superpoder que la gente confíe en uno. Eso es verdad. Entremos ahí, en la dirección, siendo actrices o teniendo primero esa experiencia de actuar, y por qué no es lo mismo. Yo dije eso porque estaba borracha. No, mentira. No, es verdad que no, porque ves a todos los directores y todos son directores. Varones en general, pero hay algo del director que no juega, que no le pasa al cuerpo en la situación, que entonces es un cuerpo cuidado de ese juego que nosotras como actrices solemnizamos, porque pones el cuerpo, porque te tocas con otro, porque hablas, porque estás vivo y estás moviendo lo que tiene que suceder en la escena. Entonces, pero volviendo a la frase, todos los directores son como son cabeza nada más. Entonces hay una neurosis, algo que se mantiene en lo racional solamente, que los deja fuera del juego físico, lamentablemente pobres. Pero, claro, no les baja el cuerpo. Entonces, ser actor, actriz y dirigir es un regalo nuevo. Es ese cuerpo que uno ya pone al servicio de algo, una historia que si es tuya, mejor. Porque bueno, la entendés. Y después jugás a eso, que es la parte de regalo, que no entra la neura de lo tengo que hacer bien, no lo tengo que hacer. Como que hay una cosa muy arriba racional en los directores que solamente dirigen y que no han actuado nunca, o que no han hecho teatro, o que no saben cómo es. Insólito eso. Eso es raro. Sí, porque además, ¿cómo sabes pedir algo si no lo atravesaste un poquito? Entonces, cambia muchísimo para mí. La dirección, después de haber trabajado como actriz tanto tiempo, es realmente un juego único del cual no me quiero bajar nunca más. O sea, es muy divertido. Yo lo vivo así, digamos, por suerte, no sé, nunca. Cuando sucedió la posibilidad de dirigir, fue, bueno, ¿cómo voy a hacer yo como directora? No tenía ni idea, no sabía cómo iba a suceder, y al final fue como muy fácil, me sentí muy pez en el agua, y es como si es con amor, con solidaridad, sobre todo porque tenés un equipo de un montón de gente que te está haciendo realidad, eso es una idea que vos tuviste, entonces es un agradecimiento enorme, una sensación de agradecimiento. Entonces ya cuando estás construyendo desde el agradecimiento, ya al principio ya cambia, no es te dije que pongas, viste, que pasa esto en los rodajes. Yo creo que ahora cada vez menos porque hay límites. Por suerte se están poniendo límites, pero la realidad es esa, es como si la comunicación es con cariño y tenés algo claro y el equipo está ahí solidarizándose, entregado a hacer eso que vos querés hacer, no hay nada mejor. No hay nada más lindo y no hay nada más valioso que un equipo o unas personas te puedan dar, que es colaboran con tu idea de una manera amorosa. Por eso me parece que es que ser actor y después dirigir es ese regalo agregado, ese valor agregado de la actuación que solo te lo da haber actuado mucho tiempo antes, habiéndote puesto al servicio mucho tiempo de otras personas, y después entender que ese servicio tiene que ser agradecido cuando ves a los otros poniéndose al servicio de lo que vos querés hacer. Y es como un círculo vital donde todos nos damos y todos nos damos, digamos. Sí. Sí, varias cosas. Me parece súper importante rescatar que a mí me pasa trabajando también como coach de actores, que me encuentro en muchos procesos donde los directores no saben dirigir, hay que decirlo, digamos, ¿no? Como, claro. Que
Que es muy raro, es una de las pocas profesiones. Sí. El otro día compartí por esto de lo poco bueno que tienen las redes, es que cada tanto te llega un recorte de alguien que pensaba y que decía cosas interesantes. Que Wells decía esto de... Es casi la única profesión en la que uno se puede parar a dirigir sin haber nunca aprendido nada de dirección de actores y hacerlo. Digamos, no lo haces si tenés que pilotear un avión, no te subís y decís, esto Bueno, sale así, a va ver, por toco acá. unos botones. Y sin embargo, con la dirección pasa un montón, que no saben de actuación, no saben cómo pedir, no... Entonces, bueno, la experiencia de haber pasado por el cuerpo, para mí, por sobre todo, tuvo que ver con tener mucha información sobre la actuación. Y entenderlos y empatizar con eso y tratar de ver qué está pensando el actor y la actriz y por qué está emitiendo está emitiendo eso que está emitiendo, y ver cómo ir habilitándole canales claros y concisos para que desarrolle lo que creemos que es mejor que tiene que desarrollar. Pero la frase que citabas, volviendo a eso, La del superpoder. La dijiste hace mucho, pero me pareció muy bien eso de que los otros... No, me río por lo de calma, y yo creo que en ese momento era más una manifestación de deseo, porque cuando uno empieza a dar clases, que creo que es un momento medio difícil, porque estás aprendiendo a hacerlo, a pararte adelante de un montón de gente con un montón de nervios, que seguramente están más nerviosos que vos, pero que vos tenés que, de alguna manera, creer que tenés algo para dar ahí, o que tenés algo para compartir, y tenés que dar ese salto ahí a creerte que podés ayudar, digamos. Esos nervios y esa necesidad de compartir conocimiento muchas veces no te dan calma. Y muchas veces te llevan a lugares que no están tan buenos, a la impotencia de que el actor que tenés adelante no entienda lo que querés, que no lo logres. En las clases, además, muchas veces por el solo hecho de pagar la cuota se te retoban, digamos. O sea, como que hay algo ahí que es que... ¿no? Que se cuestiona o que se tironea o que se puede tensar, y cómo resolver eso es todo un desafío para el narcisismo, y estar tranquilo con lo que querés transmitir o estar conectada con lo que está pasando en escena es un salto duro de atravesar, ¿viste? Ni hablar si la persona no te cae bien, o si te cuesta, o si le está costando de más, o si está haciendo una escena con que le cuesta. Entonces, todo ese diálogo que entra ahí, para el rol docente y para el rol director, es muy difícil de atravesar, y yo creo que cuando con los años lo fui logrando, estar tranquila. Más allá de que esté arengando como si estuviese en un circo y esté gritando y esté como loca, estoy tranquila. Sí, pero eso digamos. es como la pulsión de fiesta que tienen tus clases, y que me imagino que deben tener tus rodajes. Como algo de estamos, y vos lo dijiste mucho en entrevistas, como para mí fue uno de los momentos más lindos de mi vida, como de vos hablás, Fran, en algo en las clases, y lo hablás también en relación a estar en un rodaje o estar en un ensayo, que es el pelotudeo, que es estar un poco con los demás, en una... jodiendo, y en un momento nos ponemos a hacer algo todos juntos, pero si estamos todos solemnes no se va a dar eso humano y vital. En la solemnidad pasa esto que decía Dolores, para mí, que es muy fácil caer en el camino de la tiranía. Entonces, como hubo que desarmar eso, porque hubo que desarmarlo, también hay algo de la paridad y de cómo haces para trabajar para que no dejen de pasar cosas y no sea toda una boludez, pero sí esté pelotudeado, porque es un juego. Entonces hay algo de eso que si bien es complejo, se puede lograr, no es que no. Y sí es con solidaridad, en el sentido de que muchas veces me pasa con alumnos compartiendo que decís, che, es increíble que tal lo logró después de tantas clases, pero lo logró. Y vos me dicen, y vos no habías perdido la fe. Yo nunca pierdo la fe. Yo creo que es una cuestión de que los procesos no se parecen, y que hay algo de darle y darle y darle y darle que tiene mucho beneficio, digamos. O sea, y que se puede, y que tenés que creer que el otro puede lograrlo, y que hay que entrarle para que lo logre, que no es tan fácil en ese sentido. Y bueno, implica momentos de honestidad que son muy duros. Por eso supongo que hay risas en relación a la calma y la tranquilidad, porque no, porque también hay momentos muy duros en el trabajo. La honestidad es dura muchas veces. Sí. Y con respecto a, que esto también puede ser como en las cosas en las que hayan participado como actrices o en los trabajos que eligen hacer, ¿qué historias eligen contar? O ahora,
no sé, que vos, Fran, estás pensando en un corto o cuando te dicen los bla, queremos que nos dirijas. Bueno, ¿por qué sí? ¿Por qué contar la historia de Blondie? ¿Por qué escribir lo que X sea que estás escribiendo? Me importa como que pensemos qué son las historias que decidimos poner en el mundo y por qué. Por ahí es simplemente porque es un relato y es un cuento y somos humanos y lo necesitamos para existir, pero también en estos momentos en que, bueno, reinan como las fuerzas oscuras en general en el mundo, es toda una decisión de decir, bueno, yo quiero contar esto, yo quiero hablar de esto o de esto otro, o quiero prestar mi cuerpo y mi imagen y para habitar estos relatos. Creo que son infinitas las razones por las cuales uno puede hacer algo o no hacerlo. Es cierto que hay dos maneras. Infinitas no, dos. Quiero decir, para mí tenés ganas de hacer algo personal. Por ejemplo, Blondie. Blondie no es que ahora es una película que podemos decir que habla de madres adolescentes, de mujeres criando solas a los pibes de todas las mujeres entre sí, padres ausentes, las libertades individuales, el aborto clandestino en esa época. O sea, ahora, ya con El diario del lunes, es una película que habla de temas. No surge con la necesidad de hablar de un tema. O sea, surge por las ganas de trabajar con una amiga. Entonces, en un momento te juntás con una amiga y tenés una idea, o leíste una novela, o escuchaste una canción, o viste una pintura, o alguien te hizo un chiste y eso te trajo una imagen y te inspiró en algún sentido, eso queda rebotando, encontraste ahí algo que decís, me gusta esta imagen de la madre y el hijo solos en el mundo. ¿Por qué? Ni idea. Vamos a terapia otro día, no importa. Como un hilo del que uno tira. En ese hilo encontraste el hilito que empezás a tirar y después es, bueno, pero para que sea comedia, que sean cercanos, y para que sean cercanos lo tuvo joven. Entonces ahí entra la madre adolescente, pero que tampoco es que querés hablar de la madre adolescente, es porque te conviene para la comedia que sean cercanos. Entonces, lo tuvo a los 15, bueno, ¿y por qué no abortó? Bueno, entonces que se hable de por qué no abortó. Y empiezan a aparecer los hilos de lo mismo que al principio te motivó para contar algo. Y después todo eso se va formando y vas armando con una amiga y después con un equipo y con tus amigos y los actores que te hacen la segunda y que están ahí, y sucede la película. Y la película termina de existir y de ser concepto cuando la gente la ve y te devuelve esos conceptos que vos tiraste un poco inconscientemente, un poco después ya trabajás, obviamente con ganas de, o sea, obviamente porque te representan en algo, pero también porque sí, o sea, como que son cosas que vas agarrando, que vas encontrando en lo mismo que tiraste, que después te genera algo, que te devuelve, entonces cuando devolvés vuelve otra cosa y empezás a hacer el ovillo de hilo que se empieza a agrandar y termina siendo Blondie. Pero después termina siendo Blondie cuando la gente la ve y viene y dice, vi Blondie, salí pensando quiero ser más Blondie como madre, o acabo de tener un hijo y pienso que ojalá sea, o los vínculos, no hay un ¿cómo se llama? Un motivo romántico en la película. Ella no está esperando que le pase algo con un tipo, no hay nada corrido hacia esos lugares donde siempre estamos acostumbrados a que las ficciones nos lleven, estas ficciones que tienen que ver con la cultura del romanticismo. Y es algo como algo vivo un poco porque está abierto, es algo que es abierto en el sentido que entran cosas sin tener mucho control de eso y después cuando entran en eso hace la identidad de eso mismo que se hace. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto, como algo de no, yo creo que cuando las obras en general, si pensamos como en los objetos artísticos, uno no entiende bien qué está haciendo eso. Y que ese sentido se completa obviamente con el espectador, que es quien completa la obra. Sí, entonces por un lado podés hacer algo que vos tenés muchas necesidades de hacer por algo personal, particular, por una inspiración, y por otro lado puede ser que alguien te diga, me dirigís en los bla bla, y vos pongas tu toque personal a eso que viene de afuera, que no sos vos, pero que después terminás siendo vos porque lo adquirís, porque lo incorporás. Porque entras en diálogo con eso. Claro, entonces, ¿qué me despierta a mí de hacer eso que me están convocando a hacer, que no soy yo del todo, pero que a la vez puedo hacerlo porque tampoco se me juega la vida, digamos? Total. El trabajo es el trabajo y uno podría hacer cualquier cosa, básicamente. Después, si tenés privilegios y posibilidades y recursos, podés elegir con más precisión y con dónde poner la energía, porque sabés que la energía cuesta y cada vez más. Pero si no,
estamos en un mundo... Sí, yo creo que los proyectos surgen de trabajos, de juntadas, de cosas. A mí en lo personal, no sé, calculo que hay mucha gente a la que le puede pasar lo mismo que a mí. Me cuesta un montón producir, ponele. No por procrastinar, sino porque realmente necesito que me guste mucho lo que voy a hacer. Mucho, mucho. Creo que los bla bla fue un sí directo porque los conozco de toda la vida y porque me hacen estallar de risa y me parecía una oportunidad copada sacarlos del formato sketch, que a pesar de eso igual se revelan y cada función hacen sus propios sketch. Pero sí, me colgué. ¿Qué estaba diciendo? No, que necesitas que te guste mucho. Eso, sí, gracias. Pero que podés hacer cualquier que cosa. te cuesta, Sí. que te cuesta producir. No, y que un poco me lleva puesta el trabajo en general, ¿no? O sea, el trabajo que es más como un trabajo y que no surge como lo creativo. Y después me llevó muchos años darme cuenta de que las clases eran realmente importantes. Porque en general cuando actuás, una de las maneras de sobrevivir es salir a dar clases, ¿no? O sea, decir qué trabajo más o menos tengo a mano, no sabés hacer nada más que eso. Entonces decís, bueno, capaz que me hago unos mangos enseñándole a alguien. En mi caso particular, a mí me gustaba dar clases más o menos de que tengo memoria. Le enseñaba cosas a una planta. O sea, a cualquiera que tuviese posibilidad de explicarle cómo hacer algo, ahí iba a explicárselo. Muy cara dura, ¿no? O sea, aprendía algo, listo, vení que te lo explico. Era así. Y me costó mucho tiempo darme cuenta que las clases eran un espacio de creatividad y que no era una boludez. O sea, no que un trabajo es una boludez, pero como si dijera que realmente había un espacio creativo ahí. Y hace 3 años que lo cambié mucho, digamos, que yo escribo antes, después y durante la semana en las clases. Hoy justo estaba armando una clase para mañana y el archivo tiene 70 páginas. O sea, Sí, para mí tenés ahí tu libro de... Claro, de por qué el ejercicio, por qué esto, por qué aquello, qué resultado tuvo en la clase. Y todo eso hizo que, claro, que cambiara mucho el contenido para mí creativo de ese espacio de investigación. Y me di cuenta que en realidad, más que salir a buscar proyectos, lo tenía ahí adelante. Lo tenía todo fresco ahí y que no paraba en mi cabeza y que estaba mirando hoy más que nunca que tenemos una escuela de actuación en las plataformas, iba a decir gratis, pero gratis esta. Nos están cobrando 700 plataformas, pero que más o menos la tenés gratis, que es que podés ver. No sé, yo me acuerdo, justo lo nombraste a Gandolfo, mi viejo decía que podía ver 20 veces una obra que le gustaba. A mí me pasa lo mismo, yo agarro y veo, y hasta que no entiendo por qué carajo esa escena funciona así, a veces la veo 15 veces. La veo muteada, la veo con volumen, la veo... Sí, te reís porque es obsesivo. Pero sí, pero la desarmás, como la diseccionás. Pude darle una entidad. Creo que lo difícil a veces con lo creativo es darse cuenta que uno tiene muchas veces al lado suyo lo que lo potencia y lo que le puede dar un montón de lugar, y te lleva mucho tiempo de madurez darte cuenta que depende de vos darle ese espacio creativo a eso, y que si no se lo das, no va a arrancar. Entonces, bueno, a mí me pasa con ese material y obviamente me detiene respecto de cómo elegir un material para dirigir o eso. Pero bueno, ahora que le di entidad lo disfruto muchísimo. No necesito salir a buscar proyectos, y también me di cuenta de que no me gusta hacer cualquier cosa, ni en pedo. O sea, me tiene que recontra convencer. Me pasa eso. Más hoy, con este contexto, más porque, todavía. Sí, porque veo mucho material, veo un montón de obras y yo jodo, le digo muchas veces a Dolores que soy una hater, porque es el término que hoy hay para quien critica, ¿no? Y es una pena eso, porque yo tuve la suerte de ser fin de mi adolescencia en un teatro en donde importaba mucho que un crítico vaya a ver tu obra y haga una construcción crítica de eso que se hacía. Y si bien podía ser durísimo porque iba Alejandro Cruz y te tiraba un regular y no iba nadie más, sí. Y eso no era garantía de que fuera regular ni nada, pero había un diálogo en relación al sentido crítico y se podían decir cosas. Hoy somos todos unos
cagones. Mal. Y también Es porque hay todo- algo que mirás y después no me llaman o no quieren laburar no me llaman, conmigo. no quieren, soy mala, habla mal de la gente, o, ¿no? Como una cosa que... Y por muchos años yo misma cancelé esa parte, decir, bueno, no digo lo que opino, o no digo si una obra no me gusta, o, ¿no? Y empecé a darme cuenta que, bueno, que un poco me sentía sapo de otro pozo, digamos, que no me puedo sentir tan cerca de todos los que hacen todo y los que quieren todo y les gusta todo y suben todo y como, no sé, no me hallo parte de eso. Si no me gusta una obra, no me gusta, no sé, no es personal, bancátela, yo qué sé. Y tengo una respuesta de por qué no me gusta, que eso es lo más triste, que se pierda eso. Porque realmente... Ese intercambio. Sí. Claro, si las obras dialogan entre sí, permanentemente, o sea... Entonces hay algo de eso que es tan vital poder encontrarse con gente que uno pueda decir, che, ¿y por qué? ¿Y qué te pasó? No, y me pasó esto, y no, y tal, y claro, y el texto, y no, y la escenografía, y bueno, claro, no, porque lo que quiere es tal cosa, bueno, y mira que en las otras obras hizo lo mismo, y no sé qué, como, ¿no? Como eso no es haterismo. Lo decimos así para reírnos de eso, pero no es eso, me parece. Y además, voy a decir otra cosa polémica. Que es que no estoy tan en contra del haterismo. O sea, que pienso que, no sé, veo cosas todo el tiempo en redes y más con el streaming ahora y digo, la gente tiene ganas de opinar porque también le están diciendo todo el tiempo cómo tiene que vivir. Entonces, si vos le decís permanentemente cómo tiene que vivir, de golpe te va a decir, hey, gordito Gil, no sé qué. O sea, cuando te ve, cuando te puede entrar. O sea, está mal, sí, porque es rarísimo. Pero no sé si está tan mal. No sé si se explica lo que quiero decir. Por ahí Me fui está para mal. cualquier lado. No, me parece que está bueno. Pero tiene que ver, siento. Creo porque... que está mal en el sentido de que vos no estás enfrente de alguien manteniendo un diálogo o, no sé, el otro día escuché cuando hablaste con Tenenbaum porque él había levantado algo que dijo Dolores sobre Francella y te llegó un montón de hate y entonces le escribiste, che, hablemos. Sí. Saliste al aire y hablaste con Tenenbaum y Tenenbaum entendió un poco y yo dije, ay, qué bueno, como, che, señor, tiene una responsabilidad acá, a mí me llegó un montón de hate de un montón de anónimos, que eso es lo que no está bueno. Me parece que sí está bueno algo de, no me parece esto que dijiste, tengamos este diálogo, hablemoslo, que pueda haber algo, esto que decías de Cruz, ponele en aquella época que iba y te destrozaba la obra, pero por ahí iba otro crítico y lo veía de otra manera y se armaba como un diálogo, como una cosa más epistolar de otra época que hoy no existe, porque todos podemos decir todo en todas partes, pero yo entiendo lo que decís y estoy de acuerdo, como algo de empezar a tener, y que creo que si queremos construir como unos nuevos sentidos de las cosas, sí tenemos que tener esos diálogos y esos, disentires y espíritu crítico y de ver, de construir sentido, ¿no? Nos cagó la vida la endogamia y hablar entre nosotros a nivel político. Y yo creo que a nivel artístico también hay algo de la cosa endogámica que va haciendo que las cosas sean todas medio parecidas o dentro de un molde. Después vamos a volver acá. Perdón. Después vamos a volver a la cuestión política. Pero para no irnos de lo creativo, ¿ustedes creen que pueden, bueno, de alguna manera lo fueron diciendo, pero me interesa que nos metamos en concreto, si pueden hablar como de un método propio o de algunas cuestiones que ustedes hayan dicho, bueno, yo fui encontrando estas claves para ponerme a laburar a lo largo de los años, ya sea pensar una idea con otros o primero trabajar sola o, no sé, esto que decía Franco al respecto de, bueno, de repente yo empecé a ver mi trabajo de las clases desde el lugar creativo, me cambió la óptica y empecé a hacer toda una bajada de un montón de cosas. Si hay algo que ustedes encontraron que pudieron sistematizar de alguna manera. O esto del pelotudeo, digo, puede ser... ¿Para la actuación? Para la actuación, para la dirección, para el trabajo creativo. A ver, espera. Bueno, les voy a decir cosas que dijeron, que dijiste vos, Dolo. Hagamos. Acá vengo al archivo. Vos decías con respecto a la actuación y a estar en rodajes... Diría que me concentro de afuera hacia adentro. Necesito estar conectada con el set, el equipo, el director. Eso implica hacer chistes, pasarla bien, crear un buen clima de trabajo. Después, yo sé que de entrenar con Fran y eso, que ella trabaja mucho la dirección desde lo que se ve.
desde lo que se está viendo, desde lo que el actor está mostrando en concreto y dirige a partir de eso, como cosas que digan, bueno, estas son mis cajitas de herramientas. Por ahí no la tienen. No, sí, sé. para mí más es mejor todo hagan, o sea, si hay actores que hay, porque ya vi, a mí, está Fede Pereira que fue parte de Blondie y después si le quieren preguntar a él cómo fue el real clima del trabajo, por ahí fue una mierda, dice ahora. Pienso que todo lo que te sirva, por ejemplo, vos primero que nada estudiar, o sea, saberse el texto como Un reloj. perfecto, o sea, perfecto. El texto para mí es fundamental. Si vos tenés el texto sabido a la perfección, sos libre. Y en esa libertad, entre saber el texto y poder ponerlo en escena, podés inventarte 80 cosas. Por ejemplo, elegir una canción por escena, un poema, escribir algo en el monólogo interno del personaje de esa escena que no tiene nada que ver con el texto. Entonces ese texto se empieza a llenar de todo lo que vos le quieras poner. Por ahí viste una película y esa película, esa escena. ¿Se entiende? O sea, es una película que viste y tenés esa escena. Por ahí te tiraste al río la noche anterior y en esa sensación hay algo que... o sea, no importa, te puedes inventar lo que quieras y es verdad que hay directores que inventan y que es buenísimo. Yo una vez fui a hacer una película al Bolsón y el director le dije que no sé cómo hacer la escena de mañana. Andá y tírate al río, me dijo. Güey, matate. Son las 9, le digo. Hace frío, son las 9, estamos en el Bolsón. Me dice, vení a buscarme, vamos. O sea, muerta en la escena, no entiendo qué querés. Bueno, tírate al río, vas a ver, te venís al río del Bolsón, frío, helado, y tírate al río. Y bueno, lo pasé a buscar, me tiré al río, salí, no sé si me salió bien la escena o no. Lo que digo es la fe que uno tenga. Pero entendiste lo que él te decía. De atravesar cosas que te muevan para ir hacia un lugar, entender un estado, una temperatura, cualquier cosa es válida. También tengo mi propia manera de provocarme sensaciones, ¿no? Por supuesto, digo, el hambre, el sueño, todo eso es muy bueno, siempre. Sí, O para sea, estar tener vulnerable, hambre, tener blandito. sueño, todo eso te tocan y llorás, o sea, claramente, por lo menos yo que soy como un bebé, yo si no como, Soy como te Mirta. muerdo y si tengo frío no puedo respirar, entonces... Digo, todo lo que... el autoconocimiento, la terapia, digamos, y todas estas cuestiones, más allá de lo físico, que también es muy importante, es entender que si tenés una escena muy complicada, pero ya sabes el texto, porque ya te lo aprendiste, y podés dormir 3 horas, y vas a estar más vulnerable mañana. Entonces, es entre lo químico corporal, lo químico de la comida, te metes un dulce, sabes que te levanta, esas cosas que uno hace. Es como un laboratorio, que es lo que me parece divertido a mí. Por ahí llegaste y no tuviste tiempo de ni tirarte al río, ni pensar en nada, y dormiste como un tronco, y al otro día estás feliz y contento, y la escena es de un dramón, o te tienen que violar 5, que también me pasó. Ay, no. Y igual es, bueno, ahí llegás... Y entonces vas agarrando de lo que te va dando tus compañeros. O sea, siempre hay alguien que te va a salvar. No estás solo. El trabajo no se hace solo. Por eso yo decía lo del... No es que yo quiero... No soy obsecuente con las personas y quiero que todo el mundo me quiera. Más allá que sí, eso sí también. Pero digo, más allá de la sobreadaptación y de ser como... porque es un tema ya de cada uno, ¿no? Pero que necesitas la aprobación de los demás. Más allá de eso, yo trabajo con buena, o sea, trabajo la comunicación amorosa y trabajo el entendimiento y la empatía y conectarme con los demás por mí, no por el equipo, perdón, pero digo, como lo hago porque necesito el clima de trabajo compartido y conectado para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer. No es que no trabajo encriptada, no soy buena actriz si estoy ensimismada en mi persona. Y no me gustan los actores que son así. No me gusta compartir escena con los actores. No digo que sean malos, ¿eh? De hecho, hay muchas actrices y actores que no se conectan para nada y son buenísimos. A mí no me gusta compartir set con estas personas que no conectan, porque yo necesito de esa conexión para vivir la escena. Entonces, sobre todo, después de tener toda mi preparación propia, que puede ser cualquiera, depende del día, depende de la escena, la dificultad, o esta ya la tengo de taco, entonces voy tranquila, pero bueno, igual la conexión en el momento con el set y con todo tiene que ser esta. Si hay una cosa, un nivel, un clima de violencia o de rispidez o de mala onda, se me descuajeringa todo el plan. Total. Entonces sí pongo mucha energía en el set en ese sentido. Después en lo personal, todo lo que cada uno sienta que hace al método personal, siento que suma. Siempre sabiendo bien el texto.
el texto sobre todo. Y Blondie parece que no, pero es texto sabido perfecto. Hay palabras que tienen un sentido. O sea, cuando alguien... Se nota. Sí, sí, relaburaron el guión. Bueno, por además. eso, tipo, adiós, no digas chau. No me digas chau. Está escrito adiós en el texto. No me digas chau. Además, adiós no es chau. Adiós es adiós. Claro. Total. Coincido un montón con lo del texto, sobre todo, porque me parece que darle una oportunidad a lo que está escrito, además condiciona al actor a encontrar un lugar para aquello que está sucediendo en el papel. Si no lo acomodan rápidamente a lo que necesita, ¿viste? Es como muy, es un síntoma muy común ese decir, este texto... ¿no? Y como que le ven una sola posibilidad y es, no, pero puede haber 30 más. Y ahí empiezan a aliviarse, ¿no? De que, sí, aparte entender que tal vez lo que vos vas a hacer desde vos no es más interesante. ¿Entendés por qué no te entregás a poder intentar que lo que que el texto que ya está escrito es el universo que tenés que... Total. O sea, el rol de un actor es cumplir con eso. Sí. No es ponerse por sobre la obra. Total. ¿No? Fundamental. Y también coincido con esto de estar para afuera. Yo creo que técnicamente, más allá de que hay gente que tiene otras versiones de esto y las hace y les va bien, creo que es fundamental, por lo menos para lo que yo persigo de la actuación, que es muy importante primero tener claro qué querés de la actuación, porque eso es fundamental. A mí me gusta la actuación que está viva. O sea, Creo que acordamos en eso las tres. La actuación que está sucediendo en el momento. Sí. Entonces, para que suceda en el momento, para mí no puede ser centrípeta, ¿viste? No puede haber algo que esté organizado desde el repliegue, desde el amarretismo, desde la cosa cuidada, desde de la cosa contenida. Porque es muy difícil que entonces te entregue un poco de ese borde humano, de genuino, de verdad, que es lo que el espectador en definitiva quiere ver. Quiere verte ese caminito por el cual te corriste de lo que estabas controlando como persona, como ser humano. A mí lo que me convoca para dirigir y que siempre que voy a dirigir y que trato de tener claro es que trato de observar mucho el cuerpo y las señales que dan los cuerpos para darle causa a eso que está haciendo. Muchas veces ves un actor que está lidiando con un momento actoral y tiene una patita que se está moviendo y que ¡camina! Porque hay algo de eso que está pidiéndolo y que, claro, pobre, está tan atravesado por todo lo que le está pasando que no está entendiendo todas las señales, ¿no? Pero en definitiva yo siempre digo que es como un estado de alerta más que de concentración. Es un estado más felino. El gato puede estar tirado, se para en un segundo, se pone y está disponible al juego. Y eso no sucede con esa concentración para adentro. Yo creo que quien está muy concentrado para adentro está muy controlado. Y a mí me hace desconfiar eso. Además de que yo no disfruto, la verdad, de trabajar con gente que está con los mediums y todas esas cosas concentrada y yo qué sé, pero sí a la hora de dirigir creo que un tip que a mí me sirve mucho es que cuando llego escaneo absolutamente todo de los actores y escucho todo lo que están hablando, todo lo que puedo usar en su contra me sirve. Estoy muy atenta al que está cansado y rápidamente llega y te cansó a todos los que no estaban cansados. O sea, llega y dice, me duele acá, y todos empiezan con sus dolores. A veces lo tenés que aislar rápido y llevártelo. Como que tengo muchos tips de estar muy despierta en ese sentido, de la cosa grupal, ¿no? De contención y de eso, al que está más abajo, al que está más arriba, al que entendió, ponerlo en el centro y volverlo el favorito rápido para que todos se quieran parecer, digamos, como... Es como que estoy muy atenta a la dinámica vincular que se arma entre las personas. Creo que ahí está la posta y que no hay mucho más que eso. Después sí, a nivel metodológico, yo me agarro mucho de eso, de lo que se ve y de lo que se escucha, ¿no? Como que, lo que se escucha. Para mí es... yo me acuerdo mucho que tenía un profesor que decía mucho, confía en lo que estás actuando. ¿Qué mierda es Yo eso? pensaba, es re importante la parte de la confianza. Es decir, porque Dolores, todo lo que decía, tiene que ver para mí con que le importa. Claro. Y que te importe es el número 1. Es decir, no tiene que ver con ser nerd o no ser nerd, sino con que
te mueva, que estés re caliente con actuar y con hacerlo mejor, y que cada peli, que cada trabajo, no sé, hermano, inventate métodos nuevos. Me acuerdo con Vanegas decíamos, esta obra es con Fernet antes, ¿no? La otra es... Cada uno se inventa sus rituales, Claro, pero si no tenés rituales, va mal. Sabé que va mal que no tenga rituales. Y lo otro es que me parece que aunque no te formes, aunque esto de confiar, vos podés tener toda esa confianza, pero después está la técnica, que es todo un mundo, y yo la respeto mucho en ese sentido, y es para mí mi religión, en el sentido de que con confiar yo no sé resolver la escena. No, porque la técnica es lo que te da alas. Claro. Si no, entonces, salvo que seas Leo DiCaprio, que no estudió nunca. Acciona. Sí, ¿Viste? yo creo que estoy accionando, hermano, pero Claro. o sea, ¿cómo hago? Y eso me llevó a pensar como, bueno, si no suena a amenaza, no es una amenaza. Porque viste que el texto, si no, puede salir monocordeado. Y no hay acción dramática si no suena a cosas, digamos. Nosotros somos animales de reconocimiento sonoro. Es decir, vos te das cuenta cuando alguien llegó medio raro y decís, che, me está mintiendo. ¿Qué te pasa? Porque, no, nada. Y bueno, hay algo... Se te puso aguda la voz. Claro. Vos no hablás así agudito. Claro. Entonces hay algo de todo ese trabajo minucioso en la investigación en realidad, de que, no sé, de que me gustan las personas, que quiero ver por qué carajo todo lo que les está pasando, y ahí podés descular un montón de técnica. Un montón, está a la mano. Pero bueno, eso. Ok. En relación a la maternidad, bueno, somos las tres madres. Chau. Yo siento que hay algo que articuló en mi trabajo y, bueno, en la vida, por supuesto, pero que hay algo que aportó otras cosas con respecto a la maternidad. Como, no sé, no importa yo, pero a Dolores te escuché decir, creo que con La Negra, que decía, sí, bueno, dirigir y actuar, hay un poco que es como la organización familiar, vos ponete acá, bueno, le hacemos las viandas, y que hay algo de eso que a mí me están dando ganas de dirigir desde que soy mamá, no sé por qué. ¿O será que me adueñé de ese rol de la batuta? ¿Qué sé yo? Sí. Como algo de eso. Me interesa que entremos como a ver ahí qué hay. Y más La en batuta. esto que hablábamos de la diferencia de ser actrices que dirigen, ser mujeres que dirigen, ser mamás que dirigen también. Creo que hay algo ahí hay un capital que tenemos que como, sí, abrazarlo. Sí, algo del mito de poder hacer 1000 cosas a la vez que está adjudicado a las mujeres Que se vayan. Que es un mito duro que nos mandan. Es muy duro este mito, pero no sé qué tan incierto. O sea, hay algo que es... Hay un estrés, más bien, yo diría, en nacer mujer. Los fenicios, cuando vinieron No, hay algo del estrés o del poco estrés de vivir la vida con siendo mujer o siendo hombre. Hay algo del ser mujer y madre, sobre todo, que ahí se empieza a potenciar. Porque el estrés está antes de ser madre. No hace falta ser madre para ser una mujer estresada, porque las mujeres... Tenemos una cuota de, exacto, estamos en una convivimos con una cuota de estrés que no se percibe si no sos alguien que lo conoce, este estrés. Lo podemos conocer por distintas condiciones, no importa. Pero lo que digo es, vos estás atenta si saliste a la calle, si no sé qué, hay algo de muchos ojos puestos en un montón de cosas y a la vez en tu casa, si sos madre, qué comieron ayer, qué no comieron, los perros, los gatos, todo en la casa. Hace frío, se abrigaron, le pusiste no sé qué, tomaron el coso, tiene un poco de fiebre. Sí. Es una cuestión, te juro, y yo viajo y trabajo en otros lugares y lo hago desde otros lugares acá. O sea, llamo a mi hija que si estoy en Europa son 5 horas más, entonces a las 11 ya la estoy llamando para la despierto y hago una videollamada y después a mi hijo y entonces llegaste bien. Entonces, ¿qué comiste? Pero no llevo... Y estoy en todo, fucking todo. Igual un poco control freak, un poco no me queda otra. Y entonces te acostumbras. Y después dirigís, y dirigir es un bálsamo, boludo, a comparar. No, sí, tal dirigir cual. Dirigir es una pelotudez. Bueno, o sea, lo que una decía amiga me Orson decía el Welles. otro día o sea, que va a ser mamá y le digo, boluda, produjiste giras de tacos, ser mamá, no pasa nada. O sea, ¿qué? No dormiste por semanas. Y yo qué sé, trabajaste, llevaste 7 horas a Europa, trabajás como una psicótica. Una moneda más, no cambia. pero madre a productora. Bueno, se va a llevar una sorpresa. Le estoy dando aliento también. Ya está.
Está bien, es mejor al revés. Pero lo que o sea, quiero decir es que si te sabes cansar y sabes coordinar, hay algo que para ser madre, bueno. No, lo de madre Bueno, es un- después es el un- componente emocional anda. Bueno, suerte. No ma- me hago cargo, pará. No, yo estoy madre es diciendo- callejón sin salida. O sea, dirigir algo Termina es la una película. calle que sigue, después te puedes Claro. ir. Pero es verdad que hay una cosa cotidiana, una dinámica, un estrés. Un estrés me gusta porque los hombres son unos fucking desestresados. O sea, no hay nada que los... ¿Por qué estás así? Relájate. Bajate, no sé qué. Dale, estás así porque sí, porque se escapó la perrita, porque dejaste la puerta abierta, porque el pibe está gritando. Y duermen profundo. Los míos son grandes, boluda. Los míos yo ya está. No, pero ¿y vos dormís toda la noche sin despertarte? Sin... ¿Ahora? Sí. Tienen 15 y 13. Pero no por los Pero hijos, por antes, las los ansiedades papás de la vida. dormían. Ah, los padres. No sé qué es un padre, chicos. No, miren, ya- miren Blondie. ¿Un padre qué? ¿Cuál? ¿El mío? ¿El de los mío, hijos? pobre, el mío Ninguno. está ok. El mío sí. No, pero a mí me pasa que mi hijo duerme, ¿eh? Duerme toda la noche. Yo no duermo. Yo me levanto, se me ocurre una cosa, me vuelvo a dormir. Bueno, tengo... pero creativamente. Sí, Manija, o digamos. manija, Bueno, pero eso está neurótica, bien. qué mierda sé, no sé. Como Está bien. hay Igual en algo- breve no vas a dormir más de nuevo. No, así ya que- sé. O sí, espero tener suerte. Pero si sos madre, dirigir es una pavada. Pienso lo mismo. Igual no sean madres para dirigir, no se manden esa. O sea, tampoco la boludez. No, es preferible dirigir sin ser madre, No, por igual supuesto. coincido mucho. A mí me dio un nivel de organización superior tener una hija. Y además hay y algo ahora que- un segundo más. Como... Y la actuación, cuando ya tenés hijos, que son los que realmente te tironean de verdad de las entrañas, o sea, Sí. más que los directores Más que y los las actores. escenas y que desgarra y que las violaciones en escena, mucho más son los pibes que te están demandando constantemente conciencia, honestidad, sinceridad, Sí, pero a la vez buena total. onda y a la vez no sé qué, y se dan cuenta de todo, es un temón. Y las estrategias, Todo. Que después de los hijos, como los que tironean realmente son ellos, en la actuación también ganas algo que es una cosa más a tierra, más menos de perder espacio, menos de que se Es te que te juegue organiza algo. prioridades. Claro, Eso se es te clave. pone. Estás más dispuesta a un juego porque justamente no querés volver a tu casa. 100%. O sea, básicamente aprovechá este momento. Sí, total. Dame más birra. Viene el submarino en la escena y vamos, hagamos La otra toma. cárcel. No, pero sí, para mí te organiza y está buenísimo en un punto. Digo, también no nos queda otra, digamos, no es que, o sea, estamos tratando de encontrarle la parte positiva. ¿O no? Por eso Obvio. O sobrevivimos. sea, está mi hija por ahí. Después día lo van a está todo escuchar. grabado esto. Oh my God. No, pero yo sentía que quería decir algo más. Igual. Algo lindo decir. Claro. No. Esa es la maternidad. Esto es la maternidad. Sí, La sí. dispersión total. Total. También eso. Sí, sí. Tener Sí. el hilo y perderlo. También te y- vuelve algo de lo injusto, inevitablemente, de que sos la que no duerme, inevitable, de que sos la que tiene que organizar, de que, bueno, eso te vuelve normal, pero también eso que yo digo, te organiza y te da una bajada y unas prioridades muy locas que a mí no me habían llegado hasta ese momento y que está bárbaro. Pero bueno. No sé qué hubiese pasado si no estaban los niños tampoco. No, es contrafáctico, digamos. Sí, sí. Quizás nos bajaba igual. Quizás esta charla duraba 4 horas. Claro. Y después, con respecto a, que es, bueno, me parece que la maternidad ha sido eso, pero los que pueden ser trabajos o pueden ser personas con las que uno se ha cruzado, esos momentos que uno dice, bueno, acá a mí tuve una revelación de un mundo. Puede haber sido un trabajo, un maestro o alguien que te cuidó. A mí no me gusta hablar de referentes porque me parece como que lo pone en un lugar súper como alejado, porque a veces los referentes están re cerca, son los amigos o es un peluquero o alguien que te dijo algo al pasar y uno dice, esto me lo quedo. No sé, Mark Ruffalo decía en también estos videos que me crucé, que le preguntan, ¿cuál es el mejor consejo que te dieron
Me dice, bueno, y él dice, me dice. Ya charlabas con todos. Mary. No, que era una de sus primeras películas y él no sé qué había tenido, no de sus primeras, de sus primeras después de saltar a la fama. Entonces estaba como confiado y fue sin el texto muy sabido y le tocaba hacer una escena con un viejo que le dice, hijo de puta, aprendete el texto, andate 15 minutos a tu camarín, aprendete el texto y después venía a hacer la escena como... Aprende el texto, como déjate joder. Y él dice, fue uno de los mejores consejos que me dieron. Nunca más estuve en esa cosa de sentirme un canchero y que estoy acá. Pero bueno, eso que pueden ser trabajos. Dolo, vos lo dijiste al respecto de... que con respecto a La Patota, que hubo como una revelación de un mundo en esa película para vos con respecto al feminismo y a la decisión de la propia soberanía del cuerpo, ponele. Como esos momentos que uno se encuentra con trabajos que dicen, che, yo acá entendí algo o se me reveló un mundo o mordí o hice pie en algo de otra manera. El primer momento así como de alguien que me bajó a tierra y casi me pega. Yo tenía 19 y había hecho verano del 98 y entonces era furor. Hay gente que no había nacido acá, por ejemplo, Juancito. Pero había sido furor y me habían hecho una nota para la revista Caras o alguna de estas revistas pedorras. Bueno, y la encima, nota... Vos eras villana, ¿no? Sí, era villana. Qué lindo. Y había hecho una nota toda producida, o sea, llegás 19, no sabes qué decir, no sabes qué decir, sí, ponete esto, te pones una cosa plateada, te hacen los rodetes acá, los 2 rodetes, el ojo celeste, y de repente eran las chicas superpoderosas, vestidas en el planetario, hacía frío y yo cagada de frío, todo como... Entonces hago la foto como mal, todo mal. Bueno, sale la nota. Y Piquio agarra la nota así, me acuerdo, estábamos, no sé, un viernes, que Piquio en ese momento la veía mucho y estaba, bueno, muy cerca. Entonces ve la nota y yo como no sabía si no sabía bien qué sentir. Sabía que ni idea, que no le había pasado bien. Agarra la nota y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No, mentira, no fue así de polite. Me dijo, ¿vos quién sos? Me dijo. ¿Cómo le digo? No sé. Es que veo estas fotos y ¿quién sos acá? ¿Quién sos? ¿Quién sos y quién querés ser? Me dice. Porque estás en estas fotos que no tienen nada que ver con vos. Tenés 19 años, ponés este título malísimo que te ponen de que dijiste. ¿Qué dijiste? ¿Qué hablas? Yo... Claro, te cacheteó. Me cacheteó mal. Pobre, lo que siguió después, tipo en prensa, nunca más hice nada. O sea... Pero fue un despertar enorme, tenía 19, era muy chica igual, como para darme un lugar. Bueno, bien a tiempo, porque podrías haber seguido pasándola mal durante y aparte, nota. ¿quién sos y quién querés ser? Es una pregunta que te la hacen y te pones a llorar a los 19, no sabes quién sos. ¿Y ahora? Ahora también. Pero bueno, algo de acercarlo a vos, que no te estires tanto hacia algo que no sos o hacia estirar a alcanzar algo que te están obligando a hacer, pero vos no tiene ningún sentido. ¿Por qué? O sea, hubo ese momento. Después, después la vida, madre, no sé qué. La Patota es verdad que es un mundo más igual teórico, más filosófico, más que tiene un frente, un atrás y un todo que sigue hasta hoy, que fue entregarme un guión que me encantó con mucha preparación. Tenía un disco de la película que escuchaba o sea, cada escena más, eran todas escenas difíciles, mucho texto. Fue una película muy como... preparada como si fuera una obra de teatro en muchos sentidos, el plano secuencia de 9 minutos, después otro plano secuencia, los diálogos, todo, la violación, me compré unos cuarzos, me acuerdo, para que me protejan en la escena Mi amor. de la violación. Y muchas preguntas personales con respecto a ser mujer en el mundo, en Argentina en ese momento, fue ni más una era menos. 2015, ¿no? Claro, fue ni una menos ahí, fue increíble, fue una ebullición, un momento de ebullición total. Culmina un poco en el 2018 con la militancia del aborto y todas las compañeras compartiendo un refugio de lucha y a la vez, no sé, ponerle el cuerpo a eso muy fuerte. Y después Blondie creo que es un broche dorado de alegría y felicidad que culmina con el inicio de lo que ahora considero otro momento que va a ser la dirección de las cosas que tenga ganas de hacer. Entre Piquio y las mujeres, las chicas superpoderosas. Y los cuarzos. Y los cuarzos en las violaciones. Ahora, bueno, Blondie es como este refugio bálsamo de cariño.
No sé igual a qué iba. No, está bien, No, se está entendió, muy se bien. entendió. Qué bueno que llega al goce, ¿no? Sí. No, y ahora es eso, es lo que más querés es eso, ir tras eso. Sí. Y aparte cada vez es más fácil, porque al final si aprendes a gozar de estar acá sentados, hablando de esto con ustedes, no sé qué, ya estás ganado. Sí, sí, sí. Empezás a disfrutar de todo. A llevarlo a las cosas. Sí. Bueno, voy a decirle a mi madre que tenía razón cuando me decía que todo mejora con la edad. Para mí sí. Que no era solo calmarme porque sí, sino que de verdad todo se ponía mejor. Sí, sí, Sí. para mí sí. Sí, sí. Para mí también. Para darle la razón alguna vez, después de Está tantas bien. veces que Una vez se les merece. ha discutido. Yo no sé, tuve muchos referentes. Creo que libros que me cambiaron mucho la vida. Siempre las etapas se atravesaron por algunos libros así como mágicos. Y después, bueno, chiste para mi mamá, pero real, y chiste mi viejo también, más allá de su importancia, era mi papá, digamos, ¿no? O sea, para mí era mi viejo, no el señor Ure. Y tuvimos charlas muy pequeñas y esporádicas por su estado de salud, pero algunas que me marcaron y me definieron muy claramente algo de... obvio, de un nivel de exigencia absoluto, pero me acuerdo que fui re contenta a decirle que me quería dedicar al teatro pensando que se iba a poner muy contento que uno de sus 7 hijos lo hiciera, finalmente. Y me dijo, me hizo así como una cara, como, tenés que estudiar el doble. Sí, acá lo tengo anotado. Por ser dijo, hija mía vas a tener que estudiar el doble. Y a mí en el momento... Bueno, después con terapia pude ver que tuvo otras consecuencias, pero en el momento me pareció un buen desafío. Como que dije, dale, me parece bien, me parece justo. Restoy. Restoy. Le robé un montón de libros de la biblioteca y agarré y dije, bueno, dale, todo Meyerhold, todo Stanislavski, todo no sé qué, y empecé a consumir como una loca. Y fue algo que me sirvió porque me alertó mucho de lo que se iba a esperar en ese momento. Por suerte ahora no lo conoce casi nadie, pero en ese momento había un montón de presión sobre el apellido. Y me dijo, como que yo le había hablado de la presión y me dijo, eso se resuelve estudiando, cerrarle la boca a todos, me decía. Como y como que me habilitó algo de... Igual vos es un buen concentrate consejo para todo. Claro. Hay que estudiar y eso te da herramientas Sí. para... El doble está bien. Sí. Sí. Y bueno, y después maestros en general y amigos, ¿no? Como... Bueno, también. Como mucho eso, mucho los amigos y los maestros, bueno, Guille Angelelli que estuvo acá escuchen el podcast pues está buenísimo el de Guille y Diego Velázquez. Guille me acuerdo que cuando fui le dije, che, Guille, quiero dar clases, tengo 21, no sé si... Y me dijo, vos parate ahí y no des nada que no sepas dar. Y fue como, ¿qué? Bueno, sé poco. Ok. Y fue el mejor consejo y me fue un norte muy claro y eso, me dijo como poco y a gozarlo. Y fue como, y fue un norte muy claro durante muchos años. O sea, como, nunca fue poco mis clases, pero siempre como en relación a lo que sabía. Como que no te pases de lo que vos no sabés o no conoces. Listo. Y fue como un gesto de honestidad brutal, como... Esos son los que más me acuerdo siempre. Como que los llevo conmigo, ¿viste? Bien. Volviendo a tu papá y para entrar, sí, ahora en la dimensión política, vos dijiste sobre Alberto. No, pero lo dijiste hace poco. Dijiste, me da mucha nostalgia esa mirada crítica, su capacidad de reflexión y decir lo que realmente pensaba con la intención de generar un diálogo y profundizar en el pensamiento. Eso lo siento como su legado. Quería que pensemos un poco, que lo estamos haciendo siempre en cada charla, de el lugar de la cultura y de los artistas en este momento, que encima está como súper estigmatizado, nos tocó ahora eso. Y volviendo como a ese momento que nos pusimos ahí más en lo político, a pensar un poco cuál es nuestro lugar. Yo creo que, bueno... vos, Fran, siempre decís lo que pensás. Dolores también, y ella tiene un lugar de mucha visibilidad y a mí eso me parece como muy admirable.
desde el feminismo, esto con Tenenbaum el otro día, visibilizar el cáncer de mama, como cosas que hay un lugar que, yo tengo este lugar de visibilidad, entonces es una responsabilidad. Y vos desde el lugar de visibilidad en tus clases o en los lugares que habitas, digo, hay algo como de que me parece que uno tiene que habitar esa dimensión política que es necesario. Si te importa, qué sé yo, si no te importa y vas por ahí como si, no sé, es otra cosa. Suertuda tú. Sí, Claro. pero creo que justo nos Suertuda. importa. Y pensar un poco, ¿qué onda este momento? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo transitamos? Yo respecto de lo que decís de mi viejo, me pasa que uso el libro todavía como el I Ching casi, que lo abro en cualquier página y cualquier página que dice me parece fantástica y me produce una profunda nostalgia cuando se murió Horacio González, más allá de que, nada, generaciones y te puede aburrir o lo que sea, pero la sensación de que cada vez más estamos sin esos popes del pensamiento que ir a consultar. Y a mí eso me desespera, digamos, me angustia por momentos, ¿no? Como... Quizás somos nosotros los que tenemos que empezar a generar pensamiento. Ponele estudiar el doble. pero sí, hoy a mí lo que me desvela o me preocupa es que nos veo frente a una escena de profunda violencia. Eso es algo que yo también aprendí del feminismo, digamos, ¿no? A poder ver cómo se vincula lo violento en general y cómo te doblega y cómo logra en su discurso y en sus formas hacerte entrar en una escena, ¿no? En donde la conversación con el violento y con el impune es suya, porque... ¿no? Digo, se entiende esta lógica de que el violento logra encontrar formatos discursivos que son muy difíciles de romper y que muchas veces estás preso de estarle contestando, con lo cual son repotentes, digo, manteniendo el lenguaje teatral y de guión, domina la escena, porque es muy difícil encontrar la manera de tomar otro carril a nivel comunicación política y poder encontrar formas de entrarle, además de que no tenemos el poder y no tenemos la capacidad de llegar a la cantidad que llegan. Y entonces, si bien entiendo y tomo algo que decía Male Pichot hace poco sobre el feminismo, de que lamentablemente lo tendremos que volver a explicar todas las veces que sea necesario volver a explicarlo, entiendo que nos toca explicar que la cultura es necesaria, entiendo que nos toca explicar que la cultura tiene productividad y que no somos ñoquis, que nuestros organismos no son una mierda, que no somos todos planeros, que no sé qué, que bla, bla, bla. Yo veo ese diálogo y lo que más me desvela es que le estamos contestando. Y es perverso, porque digo, yo quisiera hablar de que la persecución es ideológica, no productiva. Y no sé cómo hacer para tener esa discusión, porque digo, históricamente la derecha persigue al artista y a la cultura, y quisiera hablar de por qué, digamos, de por qué nos persiguen y nos quieren callar o nos vuelven locos. Y no es solo en Argentina, digo, es una dinámica que se está dando mundialmente. Y entonces me desvela eso porque digo, che, no sé cómo entrarte porque sos un impune hijo de puta. Y digo, lo veo a Dillon diciendo, colguemos a Caputo de las bolas y re estoy. Sí, sí, sí. Entonces, yo también. Porque me encanta siento que lo no hayan tengo, sobreseído. Porque no, y porque siento que no tengo alternativa emocional para poder con eso. Y por otro lado, cuando trato de bajar lo emocional para poder construir un discurso que pueda tener estrategias frente a las calamidades ideológicas que estos tipos distribuyen, lo que me pasa es que no sé cómo hacer para qué estrategia le conviene este momento. Pero seguro la discusión es ideológica. O sea, vienen por nosotros. Sí. Es así, no es más o menos. Y puede ser mucho peor. Entonces digo, como esto, ¿qué vamos a hacer? Que nos preguntábamos hace un rato, ¿no? O sea, no sé qué. No. Pero bueno. Hay algo tan impune y tan explotado en la cara, es una patada en la cara todo, ¿no? Todo es una patada en la cara que te habilita a pegar la patada en la cara. O sea, como que en un momento dices, ¡ah! Y metiste la patada en la cara. Y por ahí te sale bien, te sale mal. Queda en el olvido porque hay algo de un lenguaje que se hace, que se habilitó, que es este lenguaje, el del odio y el del odio, que es como cuando te enfrentás con una persona que te maltrata, que te obliga a ponerte en ese nivel de maltrato que devuelve, o sea, tenés que devolver el mismo lenguaje que te acaban de tirar, No y cuando tenés devolvés la alternativa. misma manera, el otro dice,
No, todo bien, como que hay algo que se reconoce en esa violencia como un código común y entras en esa violencia y el otro entiende que sos un par porque estás en el mismo nivel de odio. Entonces hay que regularse, por supuesto, digo, pero entre sacar, dejar que salga y... O sea, digamos, para mí está perdido todo. En ese terreno está todo, es un pantano, es un desastre. Cuando a mí me pasa que me pierdo ahí y tiro y exploto y no mido y digo cualquier cosa, después se me viene en contra toda esta... Igual ya no me importa porque es como una... Se reproducen y el odio que decíamos es devuelto de una manera que ya la conoces, ya no me atemoriza, ya no sé qué y puedo vivir con eso, no me importa. Sí siento que lo que hay que hacer son cosas, o sea, hay que hacer películas, hay que hacer obras, hay que mantenerse en ese borde de productividad, que es lo que tratan de atacar. Y que por supuesto que disminuyó a un montón, o sea, las películas el año que viene, en el 2025, van a ser casi nulas las que se puedan presentar en premios y en festivales y no sé qué, porque no va a haber. No, porque no se están presentando nada al Inca, no están dando. Entonces es como resistir y aguantar, estudiar el doble A. Sí. Y no sé, es estas reuniones, juntarse a hablar, mismo. pensarnos a nosotros mismos y seguir tratando de generar los que podemos espacios de trabajo y los que no, los que tengan necesidad de otra cosa, bueno, estudiar es prepararse para cuando se pueda, no sé cómo. Sí, volver a hacer teatro independiente. Eso también. sí, el teatro está, bueno, claramente es lo único en auge. que está más... sí. Voy a ir... fallando. Pero yo estoy de acuerdo que hay que hacer y que las restricciones, y me parece que como sudacas, eso lo sabemos, siempre son, y sí, somos sudacas, siempre son trampolines de alguna manera. Te dicen, bueno, esto que te dijo Guille, enseñá lo que vos sepas bien, es una restricción, sé esto. Bueno, voy con esto, con toda la seguridad, con toda el... Es que antes ni se te ocurría cobrar un ensayo, una obra. Ahora sí. Y digo, dale, bueno, volvamos a ensayar gratis, dale. Hay que hacer. ¿Qué va a hacer? Sí. Hay que hacer. No, y aparte estamos acostumbrados a hacer los que atamos con alambre y nos sale bien. Pensamos que por ahí estábamos dando en algún momento un paso a poder prescindir del alambre para hacer algo con un instrumento más locuaz. No, volvemos al alambre, no pasa nada. Claro. Hay que volver a atar con alambre y lo sabemos hacer y sobrevivimos y así estamos, pero es muy triste, es muy triste la situación. Sí. Y muy desesperante porque es estar en contra de... No hay pensamiento teórico que acompañe... Bueno, un poco el afán de este espacio es un poco eso, no sé si teórico, pero que sea un lugar de pensamiento y de que quede ahí rebotando. Bueno, esperemos que... Sí, claro que sí. Que rebote. Siempre termino con un textito. Hoy elegí de Maggie O'Farrell un pedacito de un relato de este libro que se llama Sigo aquí, que son como un compilado de todas sus experiencias cercanas a la muerte. Y les voy a leer uno que me parece que nos trae un poco a todo lo que estuvimos charlando. Ella casi se muere en un parto y cuenta esto, que está ahí en el quirófano. Sea por lo que fuere, acto seguido aparece de pronto el hombre de beige. Avanza hacia mí. Se ha separado de la pared y me coge la mano que he levantado. La envuelve en las suyas. Lo miro sin decir nada. Hasta ese momento no sabía lo sola que se encuentra una cuando está en peligro, en medio de una habitación llena de gente que se esfuerza al máximo por salvarle la vida. No tengo tendencia a sentirme sola. Mi tendencia natural es estar sola. Pero hasta ese momento tenía la sensación abrumadora de soledad, de aislamiento, de desconcierto. Estaba muriéndome sola rodeada de gente. El hombre lleva unas gafas de esas que reaccionan a la luz, así que no le veo los ojos porque los cristales se han oscurecido. Tiene el pelo abundante y tieso, lo lleva corto. Le veo el vello del pecho que le asoma por el cuello del pijama de médico. Me mueve la mano, me la pone alrededor de su muñeca y coloca la otra encima. Me sujeta con infinita ternura, pero con firmeza y seguridad. No me va a soltar de ninguna manera. Eso es lo que ahí me dice sin pronunciar ni una palabra. Va a quedarse ahí y yo también. Me hace un gesto de asentimiento y por encima de los bordes de la mascarilla se dibuja lenta, gravemente, una sonrisa. A veces me pregunto si me lo imaginé, si sería el producto fantástico de una mente acuiciada por el pánico, pero no, estaba allí, era real. No dijimos una sola palabra.
Ni siquiera sé si hablaba inglés. Estuvo conmigo mientras me cosían y me grampaban. Cargó con el peso de mi cabeza y mis hombros cuando me pasaron de la mesa de operaciones a una camilla. Estaba junto a mí cuando me sacaron del quirófano. Después lo perdí de vista. De pronto me rodearon unas enfermeras, me limpiaron con algodón, colocaron los goteros, hicieron preguntas sobre medicamentos, analgésicos, transfusiones, me trajeron al niño. ¿El hombre me vio cuando me reuní con mi hijo? Eso espero. Cuando me cogió la mano me enseñó una cosa sobre el valor del contacto, el poder de comunicación de la mano humana. Allí tumbada no sabía que durante años pensaría en él muchas veces. Las personas que nos enseñan algo nos dejan un recuerdo particularmente vívido en la memoria. Cuando conocí a este hombre hace unos 10 minutos que yo era madre y él, con un gesto pequeño, me enseñó una de las cosas más importantes de este trabajo: la ternura, la intuición, el contacto y que a veces hasta las palabras sobran. Bueno, un fuerte aplauso para Dolores Fonsi y Francisca Aure. Muchas gracias a todos por estar acá. Si escuchaste hasta acá y te interesó este material, me podés seguir en mi cuenta de Instagram, que es @mericanale. Ahí anuncio las próximas fechas de encuentros y de talleres. También me podés escribir a mariacanale.clases@gmail.com. Les invitamos a seguir este podcast y compartirlo en sus redes sociales. Gracias por escuchar y hasta la próxima.